Kenenisa Bekele, considerado por muchos como el mejor atleta corredor de fondo de todos los tiempos, pero solo muy pocos conocen su historia. En este video conoceremos algunos precedentes y un poco de la historia de la leyenda etíope. Además, algunos de sus logros y carreras más importantes a lo largo de su carrera deportiva, tanto sus derrotas como sus grandes victorias. Y además un consejo que viene de la leyenda etíope para todos los atletas que buscan mejorar sus marcas. Quédate hasta el final del video para conocer todos los detalles. Bienvenidos a su canal AF Running, donde hablamos de noticias del running, al igual que datos de grandes carreras e historias del atletismo, en videos tipos documentales. Así que si no te quieres perder de nada, dale al botón de suscribir y disfruta de los siguientes videos. Bekele en una ocasión mencionó acerca de cómo comenzó en el atletismo, mencionando lo siguiente: recuerdo que en la escuela era muy activo deportivamente. Un día, jugando fútbol, alguien me vio correr muy rápido por la banda derecha y me recomendó que empezara a entrenar. Fue el mejor consejo que me pudieron dar. Cuenta Kenenisa Bekele cuando era niño, en donde en esa época trabajaba en la granja de su padre, cuidando el ganado y vendiendo huevos de gallina. Los inicios de las competencias internacionales de Kenenisa Bekele fueron en los años 90, en donde en esos momentos quien era el rey de las pistas era el emperador Haile Gebrselassie, quien sería su inspiración y modelo a seguir, además convirtiéndose en su sucesor. La primera carrera que se tiene registro de este etíope se remonta el 16 de julio de 1999, en el país de Polonia, en el primer campeonato mundial juvenil organizado por la IAF, ahora llamada World Athletics, en donde compitió un Kenenisa Bekele de apenas 17 años. Fue en la distancia de los 3000 metros, en donde marcó un tiempo de 8 minutos con 9 segundos, ganando la medalla de plata en su primer competencia mundial juvenil. En el año 2000, sus mejores marcas fueron 7 minutos 46 segundos .95 en los 3000 metros planos y en los 5000 metros planos 13 minutos con 20 segundos. En el 2002 comenzó a lo que se le conoce como la era Bekele, ya que haría algo que nadie en la historia había logrado, que es ganar la distancia corta y larga de campo traviesa. Además, siendo campeón invicto desde el 2002 hasta el 2006 de esta competencia mundial de cross country. Moviéndonos al año 2003, Bekele se enfocó en los 5000 metros planos. En junio de ese año bajaría por primera vez de los 13 minutos en esa distancia, con 12 minutos con 52 segundos, llevándose esa competencia en Noruega. Ese mismo año, en el Campeonato del Mundo que se celebraba en París, Kenenisa Bekele participaría en la distancia de los 10.000 metros planos, en donde se enfrentaba contra el emperador Haile Gebrselassie, ambas leyendas haciendo una gran carrera, y Bekele lográndole ganar a su ídolo y modelo a seguir en este Campeonato del Mundo, marcando un tiempo de 26 minutos con 49 segundos. El emperador llegaría en segundo lugar y en tercer lugar otro etíope, Silesh Sehin, y por primera vez en la historia logrando un triplete etíope en unos campeonatos mundiales. Y en ese mismo campeonato mundial en París, una semana después, también participaría en los 5000 metros planos. Se enfrentaba contra quien actualmente ostenta el récord mundial de los 1500 metros, el marroquí Hicham El Guerrouj, y de igual manera enfrentándose contra quien ostenta el récord mundial de maratón, el gran Eliud Kipchoge. Y este último, el keniata, llevándose la competencia y siendo campeón mundial de los 5000 metros planos de ese año, en un cierre épico contra el marroquí, quien quedó en segundo lugar. Y en tercero llegaría Kenenisa Bekele llevándose bronce. En el siguiente año, en el 2004, Bekele se coronaba como el rey de las pistas, ya que en tan solo un periodo de 9 días rompería las marcas de los 5000 y 10000 metros planos del emperador Haile Gebrselassie, el alumno superando al maestro. Además de que en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, en Atenas, ganaría oro en los 10000 metros planos y medalla de plata en los 5000 metros. En donde se quedó solo detrás de Hicham El Guerrouj, y quien llegaría después de Bekele ganando el bronce sería un joven Eliud Kipchoge con tan solo 20 años de edad. Es el año 2005, Kenenisa Bekele ya se había proclamado como el mejor de todos los tiempos con los mejores resultados de la historia. Estaba en lo más alto del atletismo, pero este año particularmente cambiaría su vida por completo.
y año que hasta el día de hoy este etíope recuerda en todas sus carreras, al celebrar apuntando hacia el cielo, ya que en enero del 2005 lamentablemente perdería a su prometida, Alem Teshal, esta joven de apenas 18 años de edad con quien Bekele estaba a punto de casarse. También era atleta, quien venía de ser campeona del mundo ganando el Campeonato Mundial Juvenil de los 1500 metros, y quien Kenenisa Bekele conocía desde que eran unos niños. Pero tristemente, a esta edad, a los 18 años, pasó el lamentable hecho mientras entrenaban juntos. El etíope mencionó lo siguiente: por el resto del año corrí con dolor en mi corazón. Al inicio, me costaba siquiera poner un pie en la pista. Donde sea que entrenara, había recuerdos de ella. Perdí 2 carreras bajo techo por falta de concentración. Y sorprendentemente, 8 meses después de esta tragedia, mostrando coraje y determinación, corrió los 10.000 metros planos más rápidos de la historia, superando su propio récord mundial que había hecho el año pasado. Y además, el 1 de julio, corriendo la marca mundial del año de los 5.000 metros planos con 12 minutos con 40 segundos, reiterando nuevamente este año 2005 como el rey de las pistas. Y no solo el rey de las pistas, sino también de cross country, campo traviesa, ya que este año, como el año pasado en el 2004, también ganaría este 2005 la distancia corta y la distancia larga de esta competencia de campo a través. Y además, de igual manera ganando el premio como el mejor atleta del año por segunda vez consecutiva, ya que lo ganaría en el 2004 y nuevamente este 2005. En el 2006 no sería una excepción, también ganaría la distancia corta y larga de cross country, este año celebrado en Japón. Y no solo eso, sino también ganando la competencia mundial de los 3.000 metros planos bajo techo, con un tiempo de 7 minutos 39 segundos .32. En febrero 17 del año 2007, Kenenisa Bekele comenzaría el año corriendo la marca mundial de los 2.000 metros planos bajo techo, con un tiempo de 4 minutos con 49 segundos. Y tan solo el mes siguiente, en marzo, competiría nuevamente en el Mundial de Cross Country de ese año, pero lamentablemente perdería su invicto de más de 6 años, además de las 27 victorias consecutivas en diferentes eventos y campeonatos mundiales que tenía en esta competencia de campo traviesa. Esto sería en Kenia, e incluso abandonó la competencia a pesar de que se miraba liderando la carrera en las primeras instancias. Pero a pesar de esta derrota, meses más tarde, a finales del año 2007, regresaba Bekele para proclamarse como campeón mundial en los 10.000 metros planos, siendo el 27 de agosto cuando ganaría la competencia mundial de esta distancia en Japón, con un tiempo de 27 minutos con 5 segundos. El siguiente año, en el 2008, esta leyenda etíope clasificaría nuevamente para los Juegos Olímpicos en Beijing y logrando la gran hazaña de llevarse la medalla de oro en las distancias de los 5.000 metros planos con 12 minutos y 57 segundos y en los 10.000 metros planos con 27 minutos y 1 segundo, marcas que hasta el día de hoy siguen vigentes como los récords olímpicos, ya que nadie ha superado aún en unos Juegos Olímpicos en estas distancias la marca de este gran etíope en el 2008 en Beijing. Y no solo eso, sino que ganaría su 6º título en la distancia larga de cross country, ya que a pesar de que muchos pensaban que su carrera en campo traviesa estaba terminada, el etíope vuelve y nuevamente queda campeón en esta competencia mundial, ese año celebrada en Gran Bretaña, logrando otro hecho histórico en el atletismo, ya que como mencioné, se llevó su 6º título, y nadie había logrado esa cantidad de títulos en la historia de cross country. Ese mismo año, en el 2008, Kenenisa Bekele participó en un total de 11 competencias internacionales, en los 3.000, 5.000 y 10.000 metros planos, ganando todas y cada una de ellas. Exactamente lo mismo pasaría en el año 2009, ganando en cada competencia que participó en esas distancias. Y siendo nuevamente campeón mundial en Berlín, venciendo a atletas como Eliud Kipchoge, Bernard Lagat y Mo Farah en los 5.000 metros planos, y en los 10.000 metros, venciendo al gran atleta de Eritrea, Sersenay Tedese, en ese campeonato mundial. Pero lamentablemente en el 2010 sería algo muy diferente. Kenenisa Bekele sufriría una lesión que lo dejaría fuera de competencia,
ya que en temporadas pasadas el etíope correría con la pantorrilla lastimada, pensando que no era tan grave, pero esa lesión se agravó en ese año 2010 y extendiéndose hasta la rodilla, y ese año solo correría en una competencia de cross country, en donde terminaría en cuarto lugar, siendo la primera y única competencia que tuvo ese año, y debido a su lesión, deteniendo sus entrenamientos y competencias por más de un año para recuperarse de la lesión, y regresando poco a poco a sus entrenamientos, regresaría en marzo del 2011 en la competencia mundial de atletismo, en donde había planeado correr los 10.000 y 5.000 metros planos, pero fue en la primera carrera en la distancia de los 10.000 metros, en donde faltando 10 vueltas, Bekele consideró que no podía terminar la carrera y abandonó, y de igual manera decidiendo no correr los 5.000 metros planos. Al parecer, esa lesión que no le prestó importancia le sirvió como experiencia para ya tomarle más atención a las pequeñas molestias que se le presenten, para que no se agraven más como ya le había pasado. Pero tan solo 3 semanas después y con mejor condición física, el etíope volvería a competir en los 10.000 metros planos en la Liga Diamante en Bruselas, y en esta ocasión llevándose el triunfo con 26 minutos 43 segundos, marca que fue la más rápida de ese año en esa distancia. Moviéndonos al año 2012, a pesar de la gran marca que dio el año pasado, ese año de 8 competencias que tuvo en los 3.000, 5.000 y 10.000 metros solo ganó 2. En el mes de abril en Irlanda y en el mes de junio en Gran Bretaña, y en las demás no alcanzaría siquiera el tercer lugar. Ese mismo año, en el 2012, se celebraban los Juegos Olímpicos de Londres, que Kenenisa Bekele se quedaría fuera de los 5.000 metros planos, pero sí clasificaría para la distancia de los 10.000 metros, en donde a pesar de que fue con el grupo líder durante toda la carrera, no pudo sostener el ritmo que empezaba a marcar Mo Farah en su remate final en los últimos 150 metros, y Bekele terminaría en cuarto, perdiendo la oportunidad de llevarse el tercer título olímpico en esta distancia, marcando un tiempo de 27 minutos con 32 segundos, quedándose a tan solo un segundo de su hermano menor, Tariku Bekele, que marcó un tiempo de 27 minutos y 31 segundos, llevándose bronce. Quien quedó en segundo lugar en esos Juegos Olímpicos fue el estadounidense Galen Rupp, con un tiempo de 27 minutos y 30 segundos, llevándose la medalla de plata. Y en primer lugar el gran británico Mo Farah. Pero en el 2013 la leyenda etíope regresaría, en esta ocasión incursionándose a distancias más largas, como lo fue la carrera de Great Run, que como claramente todos recordamos fue una de las mejores competencias en esa distancia, en donde estas tres leyendas competían entre sí, y después de un gran cierre contra el británico Mo Farah, el etíope se llevaba la victoria con un tiempo de 1 hora y 9 segundos. El siguiente año, 2014, Kenenisa Bekele decidió que era momento de avanzar y dar un brinco a la competencia de maratón, corriendo su primer maratón el día 6 de abril del 2014 en el Maratón de París, haciendo un gran debut ya que se llevó la competencia con un tiempo de 2 horas 5 minutos y 2 segundos, y no solo eso, también establecía un nuevo récord de competencia en ese maratón, y además se convertiría en ese momento en el quinto debut más rápido de todos los tiempos en esta distancia, y el debut más rápido de la historia para alguien mayor de 30 años. En el mismo año, en el 2014, haría su segunda carrera en maratón, esta vez corriendo junto a su compañero de equipo Eliud Kipchoge, en donde el gran keniata se llevaría la victoria con un tiempo de 2 horas 4 minutos y 11 segundos, y Kenenisa Bekele, poco más de un minuto detrás del keniata, terminaría en cuarto, quedándose fuera del podio con un tiempo de 2 horas 5 minutos y 51 segundos. En el 2015 tenía planeado correr por primera vez el Maratón de Londres, pero por segunda vez una lesión lo dejó fuera de competencia durante todo ese año. En esta ocasión fue en el tendón de Aquiles, corriendo solo una competencia en enero en el Maratón de Dubái, carrera que tuvo que abandonar después del kilómetro 30. Un año después, en el 2016, la gran leyenda etíope regresaba, y esta vez siendo capaz de competir en el Maratón de Londres, en donde quedó en un gran tercer lugar, con un tiempo de 2 horas 6 minutos y 36 segundos, siendo superado tan solo por 2 keniatas, quienes fueron Stanley Biwott con 2 horas 3 minutos y 51 segundos y Eliud Kipchoge con 2 horas 3 minutos y 5 segundos. Meses más tarde, ese mismo año, Kenenisa Bekele
Bekele no se daba por vencido en el maratón y en el mes de septiembre competiría por primera vez en el maratón de Berlín, esta vez ganando con un gran tiempo de 2 horas 3 minutos y 3 segundos, convirtiéndose en ese año en la segunda mejor marca de todos los tiempos y quedándose a tan solo 5 segundos del récord mundial, que en ese momento pertenecía al keniata Dennis Kimeto, con 2 horas 2 minutos y 57 segundos, hasta que Eliud Kipchoge lo rompería 4 años después. Como mencionaba, Bekele llevándose la competencia del maratón de Berlín en Alemania en la edición del 2016, venciendo a atletas como Wilson Kipsang, quien años antes habría roto el récord mundial de maratón en esta misma competencia en Berlín, pero en el año 2013, y también venciendo al keniata Evan Chebet y al etíope Sisai Lema. Moviéndonos al año 2017, un año después de que Kenenisa Bekele marcara la segunda mejor marca de todos los tiempos en esta distancia de maratón, anunciaba su ataque al récord mundial de Dennis Kimeto. Lo atacaría en el maratón de Dubái en enero de ese año, pero justo cuando empezó la carrera, segundos después de la línea de meta, Bekele se tropezaría y caería. Y a pesar de que logró recuperarse y reincorporarse, al parecer la caída le causó alguna molestia que lo acompañó durante la carrera, y justo en la mitad de la distancia el etíope optó por abandonar. Pero a pesar de ese percance, 3 meses después, el 23 de abril del 2017, correría nuevamente el maratón de Londres, en donde terminó en segundo lugar con un tiempo de 2 horas 5 minutos y 57 segundos, en donde solo se quedó 9 segundos detrás del gran keniata Daniel Wanjiru. En el 2018 vimos a un Bekele diferente. Ese año solo corrió el maratón de Londres, edición que ganó Eliud Kipchoge, en segundo lugar Shura Kitata y en tercer lugar el gran británico Mo Farah. El etíope llegaría en sexto lugar, haciendo el tiempo más alto que ha marcado en esta distancia, que fue 2 horas 8 minutos y 53 segundos. Después de esta temporada que tuvo Kenenisa Bekele en el 2018, el mundo se conmocionó y parecía ser la última carrera que tuviera el etíope para su retirada. La actuación del etíope no era la misma, se llegaba a la segunda mitad del 2019 y no había señales aún de este gran atleta. Pero fue el 29 de septiembre del 2019 cuando paró de su asiento al mundo entero del atletismo, repitiendo lo mismo que en el 2017, marcando la segunda mejor marca de todos los tiempos, pero esta vez quedándose más cerca, a tan solo 2 segundos del tiempo de Eliud Kipchoge. Y aunque al principio no parecía estar contento con el resultado, de otra vez quedarse tan cerca de romper el récord mundial del maratón, terminó asimilándolo mencionando lo siguiente: está muy bien esto de mejorar mi marca personal, pero creo que aún puedo con esto, con el récord mundial de maratón. No voy a dejar de pelearlo. Este resultado me motiva para el futuro, señaló Bekele. Hace solo 3 meses aún me estaba recuperando de una lesión y mi preparación no estaba al 100%. Sentí un poco de dolor al principio, por eso me quedé atrás. Pasados unos kilómetros logré relajarme y pude tirar un poco más fuerte. En esta competencia del maratón de Berlín versión 2019, y a pesar de que se sabía que Bekele participaría por las últimas actuaciones de los etíopes, el favorito en ganar y en romper la marca de Eliud Kipchoge era su compatriota Birhanu Leghese, que incluso en el kilómetro 31 logró dejar a Kenenisa Bekele varios metros atrás, pero como él mismo menciona, logró relajarse y logró pasarlo. Y aunque Leghese en esa competencia logró marcar la que actualmente es la tercera mejor marca de todos los tiempos, no le alcanzó para vencer al gran etíope Bekele, ya que lo dejó por más de 1 minuto detrás. En el 2020 lo vimos en una competencia que fue en el medio maratón de Londres, donde se llevó la competencia con un tiempo de 1 hora y 22 segundos, rompiendo la marca de competencia que anteriormente ostentaba el británico Mo Farah. También se estaba preparando para el maratón de Londres en octubre de ese año, en donde se enfrentaría en el duelo del siglo con su compañero de equipo Eliud Kipchoge, pero una molestia lo impidió participar. Mucha gente no sabía por qué por una simple molestia se retiraría en una de las competencias más esperadas, pero como recordamos y por experiencia previa del etíope, por no hacerle caso a simples molestias, estas se terminan agravando y lo dejan fuera de competencia por más de 1 año y regresando con muy bajo rendimiento atlético. Pero esta vez prestó más atención a eso y decidió no participar.
Para cerrar con broche de oro este documental de la gran historia de la leyenda Kenenisa Bekele, este extraordinario etíope escribió una carta dirigida para el joven Bekele, en donde el motivo principal es darle motivación a todos los atletas alrededor del mundo. Y no solo eso, sino también dejar sus experiencias y lecciones de su vida atlética en una sola carta. Como mencioné, fue una carta que escribió para la versión joven de él. Y por ende, que todos los atletas jóvenes sigan su mismo ejemplo y sus mismas lecciones en el atletismo. La carta dice lo siguiente: Joven Kenenisa, desde una etapa temprana de tu desarrollo atlético reconociste la importancia de la disciplina. Continúa escuchando a tus entrenadores, permanece concentrado, y esto te ayudará a disfrutar de muchos grandes éxitos. No muchos atletas lograrán lo que tú hiciste en el escenario mundial a una edad tan temprana. Tu carrera se convertirá en una de las mejores de la historia. Ganarás 3 medallas de oro olímpicas y 5 títulos mundiales al aire libre en pista. Establecerás récords mundiales de 5.000 y 10.000 metros planos. Mirando desde el exterior, muchos podrían asumir que cambiarías. Sin embargo, joven Kenenisa, no siempre entrenas perfectamente. A veces sufrirás un entrenamiento insuficiente y es posible que no siempre tengas acceso a la mejor fisioterapia. Estos pueden parecer momentos cruciales para lograr todos tus objetivos profesionales. Y sobre el tema de fisioterapia, intenta cuidar tu cuerpo. Puede sentirse a prueba de balas, especialmente durante alguno de sus mayores triunfos, pero ignorar la fisioterapia creará problemas después, especialmente durante tu salto al maratón. Las lesiones pueden causar una gran frustración, y lo harán. Durante los momentos en los que luchas con una lesión, puedes sentirte abatido y desmotivado. Es posible que no siempre estés completamente comprometido con los ejercicios de rehabilitación, pero esto solo hará que el maratón sea un evento aún más difícil de dominar. Mantener los niveles de condición física y la salud completa como atleta a mediados de los 30 será difícil, pero no te rindas, mantente firme y apunta en concluir tu carrera en lo más alto. Por último, escuche su cuerpo y haga los sacrificios necesarios. Si lo hace, puede alcanzar su potencial de maratón y terminar su carrera con gran éxito. Atentamente, Kenenisa Bekele. Suscríbete para más contenido así. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video.